Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología y la literatura para entender mejor quiénes somos, cómo pensamos y por qué sentimos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. El día de hoy vamos a conversar sobre la introspección y pues vamos a hablar sobre el hecho de que sin introspección no hay intimidad, la importancia de conocerte a ti mismo es el primer acto de amor real, amor real. Entonces, puedes estar solo contigo mismo sin distraerte. Esa es la prueba. O sea, se puede sentar uno con uno mismo, cerrar los ojos, enfocarse simplemente en el cuerpo, incluso no en los pensamientos, porque uno puede observar los pensamientos. Puedes hacer la prueba. Puedes poner el teléfono a un lado, apagar la música, sentarse en silencio por 5 minutos, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y es que esa es la distorsión de hoy en día, y es que no pasamos el tiempo con nosotros mismos. Estamos constantemente eh, buscando o utilizando cosas que se nos lleva nuestra atención, ya sea el celular, la música, incluso el irse a leer un libro, quizás esa necesidad de siempre estar haciendo algo, de siempre tener que buscar algo para hacer, el no poder estar ahí sentado con uno mismo, experimentando, observando, practicando el estar en el momento presente y eh, es una manera de practicar la introspección de una manera meditativa. No escribiendo, sino simplemente observando. No hay que pensar en el futuro, no hay que pensar en el pasado, simplemente estar ahí presente. La mayoría de los hombres de 20 y 40 años no pueden. O sea, y esto no es porque sean débiles, sino porque nunca aprendieron a estar con ellos mismos. Nunca nos han enseñado el simplemente estar. La cultura, la sociedad nos enseña, quizás nos empuja a estar distraídos, a estar constantemente distraídos, ya sea con música, con podcasts, con películas. Y si no puedes estar contigo mismo, entonces, ¿cómo se puede construir intimidad con uno mismo? Entonces, la meditación ayuda, es de cierto modo un proceso de introspección sin acción, donde uno simplemente se está observando y no se está apegando a ninguno de los pensamientos que pasan por nuestra mente. Estamos ahí respirando, enfocándonos o en la respiración o en el cuerpo, si se hace meditación vipassana, pero no estamos yéndonos con cada pensamiento. Y la razón por la que no hay intimidad es porque entonces no te vas a conocer a ti mismo. Si siempre estás distraído, si siempre estás buscando
un instrumento de escape a través de la distracción, nunca vas a poder escuchar esos pensamientos que van en círculo, ¿verdad? Esos pensamientos que seguimos, que se nos siguen pasando por la mente, que son muy importantes. Quizás esos pensamientos cargan con la información necesaria para lidiar con nuestras distorsiones internas. Carl Jung dice que nunca conocerás a alguien más completamente de lo que te conoces a ti, y es porque vivimos con nosotros mismos. Estamos constantemente caminando con nosotros mismos. Entonces, Jung pasó décadas estudiando por qué los hombres proyectan en sus parejas lo que no han visto en sí mismos. Él pasó estudiando la sombra, pasó estudiando el inconsciente, trabajó con los sueños. Y quizás la intimidad que buscas afuera es exactamente proporcional a lo que construyes dentro. Y esto significa que la manera en la que la profundidad en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones en pareja, eh, va a depender es en qué tanta profundidad tenemos con nosotros mismos. Es como quizás la profundidad en la que nos amamos a nosotros mismos y nos aceptamos se va a ver mostrado también en qué tanto podemos amar a otros y aceptarlos de la manera en la que son. Entonces, si no hay intimidad, pero si no hay introspección, no va a haber intimidad. Si no hay conocimiento de qué es lo que pasa aquí dentro, de quizás cuál es el caos emocional, las inseguridades, los deseos, qué es lo que nos hace sentir estables, qué es lo que nos alegra, o sea, un conocimiento más holístico sobre uno mismo. Y de esta manera lo que podemos ver en nosotros es un reflejo en otros. Lo que podemos ver en nosotros, podemos verlo en otros también. Entonces, si vemos las cosas buenas en nosotros, el amor, la paciencia, la responsabilidad, podemos verla en otros también. La intimidad no es cercanía física, es visibilidad. No es cercanía física, es visibilidad. Una cosa es el tener relaciones con una persona, relaciones sexuales, y otra cosa es el verdaderamente conocer a esa persona, cuáles son sus miedos, cuáles son sus inseguridades, por qué se comporta de la manera en la que se comporta, qué es lo que hace feliz a esa persona, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuáles son los límites. La conciencia quiere ser vista tal y como es. O sea, queremos ser vistos tal y como somos, con nuestros defectos, con nuestros pensamientos que quizás no son aceptados por la sociedad. Queremos ser vistos con nuestros pensamientos que pueden parecer un poco extraños, nuestras inseguridades, nuestros deseos
Esa es la intimidad, el poder ver al otro y en su complejidad de humano poder aceptarlo, poder amarlo, poder verlo sin juzgar, poder apreciar quizás algunas de las cosas que no me llaman la atención. Somos un espejo y la intimidad real significa dejarte ver. Entonces, tanto en la construcción de una o desarrollo de una relación con otra persona, a como con la de uno mismo. Por eso es que es sumamente importante el empezar con uno mismo, el no mentirse, el ser honesto, el hacer un proceso de introspección que entre, que pueda acceder a la verdad, que, que pueda encontrar la verdad de una manera humilde y objetiva. Entonces, la intimidad real significa dejarte ver, no la versión curada que presentas en una primera cita, sino quién eres cuando tienes miedo, quién eres cuando fallas, cuando no sabes qué hacer. ¿Compartes tus miedos? ¿No los compartes? Por ejemplo, un hombre de 32 años lleva 3 años con su pareja, pero nunca le ha dicho que tiene miedo de no ser suficiente. Y esto es porque él no confía en ella, sino porque nunca se lo ha dicho a sí mismo. Y eso no es intimidad, eso es coexistencia, el simplemente existir con alguien, físicamente, físicamente. La parte eh, mental es sumamente importante. Y no, o sea, esto no es para utilizar esa información cuando uno está teniendo discusiones. Quizás llamémosle mejor conversaciones en pareja. Eso no es para sacarle los trapos sucios a nadie, sino para crecer, para quizás de desarrollar simpatía por el otro, en donde entendemos de dónde viene su comportamiento y podemos ayudarle al otro a cambiar. Cuando el otro cambia, pues nuestra relación con el otro mejora. Es como cuando uno empieza a hacer introspección, se empieza a conocer de una manera más profunda, empieza a detectar de dónde vienen ciertos comportamientos, empieza a analizar, a entender, a estudiar, a observar y de pronto es más fácil cambiar, es más fácil dejar de repetir el patrón. Lo mismo pasa con nuestras relaciones interpersonales. Y como somos un espejo, cuando nos desvestimos, cuando nos presentamos desnudos frente al otro y nos permitimos presentarnos de esa manera, le estamos permitiendo al otro, le estamos permitiendo al otro. Entonces, sin introspección no hay intimidad. Entonces la intimidad no es cercanía física, es visibilidad otra vez. No puedes compartir lo que no has nombrado. De ahí se tiene que empezar.
Entonces, primero aprende a estar solo contigo, no como ejercicio espiritual, sino como un requisito práctico, donde te sientas y respiras y estás desarrollando una relación contigo. Estar ahí en silencio. Además de que hay ciertos aspectos de nuestra psique que producen ciertas sensaciones o quizás transmite cierta información la cual nos ayuda a desarrollarnos. Es quizás mejor explicado quizás cuando uno le baja el volumen al ruido de afuera puede escucharse verdaderamente el ruido interno. Puede escuchar verdaderamente el ruido interno. Y por eso es que es importante el ser honesto, el aprender a nombrar, a entender qué es lo que nos está pasando dentro. Porque si no sabes qué sientes, no puedes comunicarlo. Es sumamente difícil si uno no puede identificar qué es lo que le está sucediendo pues dentro de uno. Y si no puedes comunicarlo, tu pareja aprende a adivinar, a suponer, lo que es sumamente peligroso. El jugar el juego de suponer con la pareja es sumamente peligroso. Causa cierta ansiedad, causa cierta inestabilidad. Y lo que adivina casi siempre está equivocado porque está llenando, está asumiendo, está llenando el silencio que dejó la otra persona. Es como adivinar las emociones del otro. Entonces, ¿qué es más fácil? Adivinar y jugar ese juego y eventualmente uno se va a equivocar porque uno no es sabio. O el comunicar esas emociones de una manera honesta y de una manera en donde se pueda conversar abiertamente, de una manera objetiva. Entonces, el ejemplo de un hombre que no ha examinado su miedo al rechazo se comporta de forma distante sin saber por qué. Su pareja lo interpreta como falta de amor. El problema no es la relación, es el vacío interior que nadie examinó. Y eso es lo importante de conocerse. Entonces, el que se conoce y el que evita, ¿verdad? Sin introspección, la persona va a reaccionar desde el miedo sin reconocerlo. Busca validación sin saber que lo está buscando. Se distancia cuando más lo necesita. Repite las mismas dinámicas en cada relación. Son aspectos muy inconscientes. Ahora, con introspección, la persona puede decir, tengo miedo, en lugar de explotar. Tengo miedo. Puedo caminar con el miedo, puedo seguir con el miedo. Entonces, todo empieza con ser honesto. Con introspección, la persona sabe que necesita y puede pedirlo. Es sumamente importante el entender qué queremos, qué no queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Poner límites, expresar esos límites y no simplemente enojarse. No simplemente enojarse porque uno no está comunicando. Entonces es sumamente importante el conocerse para así poder comunicarlo.
especialmente cuando se quiere vivir en convivencia, en paz. Con introspección la persona también está presente porque no está huyendo de sí mismo. Construye intimidad porque ya la tiene consigo. Si uno empieza a construir, si usted empieza a construir su propia intimidad, va a ser mucho más fácil construirla con su pareja. Oscar Wilde dice que vivir es la cosa más rara del mundo. La mayoría de las personas simplemente existen. Y él hablaba de la presencia, esa capacidad de estar realmente en tu vida, en tu relación, en el momento. Y sin introspección no hay presencia, solo hay automatismo. El automatismo que se repite una y otra vez. Seguimos repitiendo el mismo comportamiento. Entonces, antes de construir intimidad con otro, necesitas construirla contigo mismo. Y esto no es egoísta, es estructura, es arquitectura. La intimidad contigo mismo se construye con tres prácticas. La número uno es nombrando lo que sientes antes de actuar de ello, desde ello. O sea, el no reaccionar, el decir, ok, estoy enojado, no necesito gritar, puedo irme a caminar. Número dos es haciéndote preguntas que normalmente evitas, especialmente las preguntas que son importantes. Y es esencial el entender que entre mejor sean las preguntas, la calidad de las preguntas, mejor va a ser nuestra vida, porque vamos a tener claridad, especialmente en esas preguntas que son importantes. Número tres, en cómo construir intimidad contigo mismo, es tolerando el silencio sin llenarlo con distracciones, a través de la meditación, la observación. Entonces, un ejemplo es de que un hombre de 28 años empieza a escribir en un diario cada noche. Al mes nota que siempre que discute con su novia, lo que realmente siente es miedo. No es rabia, no es enojo, es miedo que no ha sido capaz de expresarlo por una u otra razón, porque puede ser juzgado por su novia, no se puede tomar bien, y esa distinción cambia la conversación completamente. Ya no es solo, ya no es enojo, ya no es rabia, es honestidad. Tengo miedo. El tener miedo es quizás una emoción natural. El que nos controle es nuestra decisión. La mayoría de los hombres no están en una relación, están en una actuación, repitiendo, otra vez repitiendo los mismos patrones. Dr. Hollis lleva décadas trabajando con hombres en crisis y ha llegado a la misma conclusión. La mayoría no se conocen a sí mismos. La mayoría de los hombres no se conocen a sí mismos y como consecuencia no sabe o no saben qué traen a sus relaciones. ¿Qué es lo que yo ofrezco? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? Me puedo comunicar, puedo abrirme, puedo compartir lo que pienso. Lo que llaman amor a veces es necesidad de aprobación. Esa necesidad de aprobación, necesidad de tener control, necesidad de que alguien nos esté viendo.
Y lo que llaman compromiso a veces es miedo a estar solos. Lo que llaman paciencia a veces es incapacidad de expresar lo que siente. Dr. Hollis dice que cuando él ve un matrimonio que ha durado mucho tiempo, en lugar de asombrarse, él se pregunta, ¿cuál de ellos ha sido el que sacrificó su alma? Él dice que normalmente en los matrimonios hay uno que sacrifica el alma por el otro, porque deja a la persona de expresar lo que piensa. La persona deja de ser un individuo y acepta, aunque no quiera aceptar. Acepta aunque siente incomodidad. Es sumamente peligroso. Introspección. La introspección no es el camino a una relación mejor, es el camino a una relación real, en donde ambos individuos están expresando de una manera honesta lo que piensan, lo que sienten, cómo se sienten. Es difícil el vivir así fuera en la sociedad y es muchísimo más difícil cuando sigue sucediendo dentro de casa, en una relación. Solo puedes dar lo que tienes. Dice que Epicteto enseñaba que el único dominio real es el interno. Entonces, si no conoces tu mundo interior, no lo controlas. Y lo que no controlas eventualmente controla tu relación. Por ejemplo, un hombre con ira no, no examinada no está siendo difícil, está siendo gobernado. A uno lo gobiernan las emociones. Y ninguna pareja puede sostener indefinidamente una relación con alguien que no puede gobernarse a sí mismo, que no puede controlar esas emociones, que no puede respirar, estar, quizás tener cierta inteligencia emocional, el poderse mantener ecuánime. Entonces, este trabajo de la introspección no es en hacerte perfecto, es darte el control que necesitas para ser un compañero real, un compañero verdadero, donde va a mejorar la comunicación. Conocerse a uno mismo es el comienzo de toda sabiduría, dice Aristóteles, y él no solo hablaba de filosofía abstracta, hablaba de la base práctica de una vida bien vivida. Y una vida bien vivida incluye relaciones reales construidas sobre autoconocimiento real. Si uno no se conoce a uno mismo, es sumamente difícil el compartirse a uno mismo con otra persona. Es sumamente difícil encontrar el compartirnos el uno al otro. Ahora, la tarea de esta semana, en donde puedes empezar a desarrollar, especialmente si tienes pareja y quieres empezar a trabajar ciertas preguntas de introspección. Número uno es: ¿qué emoción evito mostrarle a mi pareja o a las personas cercanas y por qué? Número dos, ¿hay algo que quiero en una relación que nunca he pedido directamente? Número tres, ¿puedo estar solo durante 30 minutos sin teléfono, sin música, sin nada? ¿Y qué pasa si lo intento? Ahora, esto de la introspección no se trata de responder perfectamente. Se trata de notar qué preguntas te generan más resistencia, porque ahí es donde verdaderamente está el trabajo. En donde uno se siente más incómodo, ahí es donde está el trabajo. Ahí es donde se puede trabajar muchísimo.
entender de dónde viene esta incomodidad, por qué me incomoda hacerme estas preguntas. Entonces, sin introspección no hay intimidad, solo hay dos personas compartiendo el mismo vacío. Es sumamente difícil desarrollar intimidad con otra persona si uno no la ha desarrollado. Entonces, pues esa es la importancia de la introspección. Este ha sido todo por hoy en este capítulo. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo capítulo y si creen que a alguien le puede gustar este tipo de información, compartan y nos vemos en el próximo episodio.